Buenas tardes, somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cursamos la licenciatura en Médico General. Como actividad de integración de la materia de psicología médica, realizaremos una entrevista sobre la psicología médica y su relación a la salud y a la enfermedad. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros a la psicóloga Vanessa Brambila López, quien realizó sus estudios en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con una maestría en estudios de la violencia intrafamiliar, así como una experiencia laboral en atención particular a niños como docente, ponente en talleres contra la violencia familiar, entre otras cosas. Bueno, pues para iniciar vamos a realizar unas preguntas acerca de su experiencia laboral y su influencia en los pacientes. Muy bien. Bueno, ¿cómo piensa que se puede motivar e implicar al paciente de forma más activa en su terapia? Bueno, en primer lugar, Geraldine, la persona cuando acude a terapia, lo primero que se le pregunta es si va de manera voluntaria en el caso de los mayores de edad. En el caso de los menores de edad, pues sí, la responsabilidad es de los padres o los tutores. En primer lugar, pues la motivación tiene que ser el hecho de decir, yo necesito este apoyo y lo solicito. Pero tiene mucho que ver que el paciente o el cliente se sienta motivado porque se sienta, en primer lugar, escuchado, ¿verdad? Que sienta que la persona que lo está atendiendo es profesional y respetuoso en su trabajo, ¿sí? Y que también uno como terapeuta o como psicólogo tiene la disponibilidad o le deja claro la disponibilidad de poderlo ayudar. Cuando las personas acuden a la terapia y empiezan a ver cambios en su vida, ¿verdad? De manera significativa, que se empiezan a dar cuenta, que empiezan a ser con más consciente lo inconsciente, es cuando se les nota, ¿verdad? Un poco más motivados o un mucho más motivados para seguir ellos tomando sus sesiones de terapia. Ok. Entonces, la última pregunta que le haré yo es otra que dice que es frecuente que el paciente se oponga o rechace su tratamiento. Si le ha sucedido, ¿qué hace en este caso? Mire, la verdad, te mentiría, Geraldine, si a mí me dijera que algún paciente me ha rechazado el tratamiento. No me ha sucedido. En mi caso, no me ha sucedido. En toda la experiencia, poca o mucha que tengo, que son, ¿qué te diré? 20 años, ¿sí? De experiencia en diferentes lugares donde yo he elaborado. Te voy a mencionar algunos, por ejemplo, en situaciones de violencia hacia la mujer, en un albergue, trabajado en preescolar, en preparatoria, trabajo comunitario, como presidenta de una asociación civil y también en la atención particular, por mencionarte algunas cosas. No me he encontrado con eso. Me he topado en ocasiones, en el caso de los adolescentes, que sí al principio muestran resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Por su misma rebeldía, su mismo cambios de humor que a veces ni ellos pueden entender, ¿verdad? ¿Qué les está pasando? Pero finalmente ve a una persona que no es su figura de autoridad, si no son sus papás, no son sus abuelos, estos, y entonces poco a poco van soltándose, van adquiriendo la confianza y el trabajo ha sido bueno, sí, hemos fluido, ¿verdad? Con el trabajo, pero realmente te mentiría si te diría que en mi experiencia a mí me ha tocado alguien que se resista, no. En su mayoría la persona va por voluntad propia, ¿sí? Y eso facilita mucho el trabajo. Eso viene siendo casi el 80% de éxito en un proceso terapéutico.
¿sí? El que la persona sea, su proceso lo quiera de manera voluntaria. Ok, pues muchas gracias. Yo Un le tengo placer. otra pregunta. Debido a que mencionó a los adolescentes, ¿con qué frecuencia es que los mismos adolescentes demuestren temor al momento de mostrar sus sentimientos? Pues es frecuente en el sentido de que, como lo mencionaba hace poco, Joana, los adolescentes de repente muestran resistencia al inicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, para en primer lugar, por lo general es desconocido, o sea, es miedo a lo desconocido. Muchas veces no fueron de niños a un psicólogo, entonces en su etapa adolescente acuden al psicólogo y es algo nuevo, ¿sí? Por lo general las personas pues sentimos algún temor cuando nos enfrentamos a algo desconocido, algo nuevo, ¿sí? Yo supongo que los adolescentes van a la terapia por influencia de sus papás y no le ha tocado situaciones en las que el paciente va, pero como que se cohíbe, o sea, no quiere soltar sus sentimientos, pero va porque fue el papá, pues. No sé si se entendió. Sí, Arlet, por lo general, no en todos los casos, pero sí por lo general, sí los adolescentes acuden. ¿Por qué? Porque fueron canalizados de sus escuelas o porque los papás observaron algo, casi siempre es rebeldía, y desde entonces sacan la cita para la atención terapéutica y acude el adolescente y al principio, como les decía hace un momento, pueden ser que te den respuestas muy cortas, ¿sí? Pero después fluye. ¿Por qué? Porque les repito de nuevo, o sea, es importante cómo uno va a darle confianza a esa persona, ¿sí? Y adaptarse a la edad también, ¿sí? De entender como terapeuta cómo piensa un adolescente, cuáles son las necesidades de un adolescente, ¿sí? Porque muchas veces los papás pensamos en la necesidad de nosotros como padres y no le preguntamos al adolescente, ¿tú piensas? ¿Sí? O ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Entonces, el hecho de que uno haga ese tipo de preguntas, a ellos les hace sentir confianza y es cuando se expresan con mayor fluidez, que se abren más a sus sentimientos, ¿verdad? Sí, a sus pensamientos. En el caso de los hombres, lo he observado en los varones, lo he observado un poco más que en las mujeres, ¿sí? Que en las chicas adolescentes. ¿Por qué? Porque culturalmente, pues, las formaciones de los hombres y de las mujeres son algo diferente. Los hombres tienden más a reprimir, ¿sí? Entonces, cuando... Muchas gracias. Y por último, yo tengo una pregunta, Sí, que es, ¿en qué se basa usted como psicóloga para considerar creíble lo que el paciente le está diciendo o le está contando? Ajá, miren, muy importante la pregunta. Varía, ¿verdad? También de la situación. En el caso, por ejemplo, de las víctimas de violencia, yo tengo experiencia que desde el 2008 en atención a víctimas de violencia sexual. Nosotros en el Instituto de Salud Integral de Sinaloa, Asociación Civil, tuvimos el primer centro de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual en el estado. Ahorita está cerrado por lo de la pandemia, se cerró el centro de atención. Estamos pensando abrirlo más adelante, donde pues se les dio atención a mujeres, niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y en esas situaciones uno no puede decir, no, no le creo, ¿sí? O sea, siempre que alguien te dice que fue víctima de algún tipo de abuso, nosotros tenemos que creerle, ¿sí? Porque un niño no tiene por qué mentir en esos temas, ¿sí? Por ponerte un ejemplo. Y cuando acuden por otras situaciones, ok, o sea, habrá momentos en que, vuelvo a los adolescentes, ¿no? Que a lo mejor al principio te quieren echar así como mentiritas, pero le dices, a ver, o sea, nosotros tenemos como psicólogos
desarrollamos mucho el saber escuchar, ¿sí? Es una técnica, es una herramienta, como la técnica de la entrevista, esto que están haciendo ustedes para nosotros es una técnica muy importante, que es una base de la psicología, la técnica de la entrevista. Entonces, desarrollamos ahora sí que también la habilidad de saber escuchar. Y entonces, de repente, como los abogados que también lo hacen, vemos en qué se contradicen y entonces nosotros también le decimos, a ver, tú me dijiste esto y esto y esto, y por qué en este momento me expresas esto diferente. Entonces la misma persona acepta cuando está mintiendo, ¿sí? Y te dice, no, lo que pasa es que, y ya te explica, pero uno siempre debe estar dispuesto a escuchar a la persona y como te digo, en los casos de violencia familiar, sexual, etcétera, que es donde yo he tenido mucha experiencia, no puede haber un mínimo de decir, me están mintiendo, ¿sí? Nosotros tenemos que creerle a la víctima, porque si no caemos en lo que llamamos revictimización, ¿sí? Cuando a lo mejor, les repito, alguien quiere, al principio se da, sobre todo en los jóvenes, que nos quieren agarrar ahora sí como en curva, ¿no? Como se dice. ¿Por qué? Porque se quieren divertir, porque quieren juguetear. Entonces, puede ser que intenten, ¿sí? Echar alguna mentira, pero pues ellos finalmente dicen, no, o sea, no es cierto, aceptan, ¿sí? Pero es algo que les digo, uno como psicólogo, pues, desarrolla esa habilidad. Ok, pues muchas gracias. Y en conclusión con su entrevista y la información que nos aportó, podemos llegar a la conclusión de que la comunicación entre el psicólogo y el paciente es muy importante pues, para poder recopilar todos los datos necesarios para poder dar un buen diagnóstico y tratamiento al paciente y que éste evolucione de manera correcta. Claro que sí, María Luz. Imagínense, muchos doctores, pienso yo, lo han vivido ahora con la pandemia de COVID, ¿sí? ¿Cuánto influye la salud mental del paciente en un enfermo? En un enfermo de COVID, por decir, pero puede ser un enfermo crónico, ¿sí? ¿Cuánto influye el estado anímico, el miedo, ¿sí? La incertidumbre. Entonces, es básico que el psicólogo y el médico hagan equipo, ¿sí? También cuando una persona va a entrar en una operación, es importante, ¿sí? Que el psicólogo esté presente también como parte de un equipo para manejar las emociones. O bien, si el médico tiene formación, manejar las situaciones, saben tranquilizar al paciente, ¿sí? Se dice que cuando una persona tiene un nivel de estimo, ¿verdad? Anímico, influye su estado de ánimo para que